nuestra identidad. Así como es tan importante saber quiénes somos, es muy importante también saber, también entender, tener claro quiénes no somos. Bien, en este momento vamos a ver en partes, y solamente en una parte, ¿verdad? Quiénes en verdad nosotros no somos. Por allí hay cosas que se le dijo en su momento al pueblo de Israel que escuchara, que estuviera atento, que viene siendo algo así como le pasó al padre Abraham, que le dijo allá en un principio, en Génesis, ¿verdad? Le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Que se vaya de ahí, que se vaya de la familia, que se vaya donde se crió, que salga en medio de lo que era la idolatría. Y ya finalizando también toda esta historia, yendo al fin de todas las cosas. Allá en Apocalipsis, el capítulo 18 de Apocalipsis, el verso 4, también le dice a su pueblo, sal de Babilonia, pueblo mío. ¿Sí? O sea, es importante entonces saber quiénes en verdad no somos y qué es lo que hay de por medio. Entonces, en función a esto, vamos a hablar un poquito, ¿sí?, en este momento. Como decía anteriormente, ¿verdad?, a su pueblo le fue dicho algo así, el Shema Israel, oye Israel, escucha Israel. Hoy también le está diciendo a su pueblo, escuchen, atiendan, ¿sí?, salgan de Babilonia, no sean parte. Aquellos que quieren entrar en el plan de redención también, ¿sí?, deben salir de Babilonia. Aquellos que buscan con un limpio corazón y quieren entrar en el plan de redención también deben salir de lo que es Babilonia. Nos dice entonces de esta forma, ¿verdad?, cuando queremos ponerle oído, cuando queremos escucharlo, y nos dice de esta manera, Deuteronomio 18:28, guarda, escucha todas estas palabras que yo te mando, ¿sí? Y esto es de principio a fin, que está hablando de esta forma. Sigue diciendo así, Deuteronomio 18, verso 9. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. O sea, cuando forma su pueblo, cuando le entrega leyes y mandamientos, que es el problema grande que hay en todo esto siempre, le está diciendo, no imitarás las abominaciones de las naciones. Y tengamos en cuenta, ¿sí?, que las naciones, Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, y así sucesivamente un montón de naciones, siempre quisieron agradar a su Dios, que siempre han querido agradar a su Dios, ¿verdad?, entre comillas. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿De qué forma hay que ir en busca de Él? No imitar las naciones, sino escuchar su voz. Sigamos. Y le dice de esta forma, salgan de Babilonia. Capítulo 12, el verso 1, lo que decía anteriormente, vete de la tierra de tus padres y tu parentela, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Salid de ella, pueblo mío, decía el 18:4, para que no seáis participantes, veamos, para que no sean participantes de los pecados de Babilonia, ni reciban parte de sus plagas. ¿Sí? O sea, todos aquellos que quieren buscar con un limpio corazón, que quieren servirle, ¿verdad?, tengan en cuenta esto, que en Babilonia hay pecado, y de que en esta Babilonia espiritual, ¿sí?, también van a haber plagas. Nos sigue diciendo de esta forma Génesis 11, y dijeron, ¿sí?, las naciones, la gente, dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Y esto en verdad ocurrió. Toda esa gente, todas esas naciones, ¿verdad?, que se juntaron allí con un propósito, porque de hecho no iban a llegar a los cielos, pero con su propósito de oposición y en contra del Todopoderoso. Sí, contra eso sí que había un propósito, y contra esta es la lucha que hay en forma continua y permanente. ¿Sí? Veamos, esto es parte de lo que era la torre,
¿verdad? Y el propósito que tenían, ¿sí? de querer llegar al cielo, o el propósito de confrontar a Dios con todas las cosas que Él ordenó. Y si nosotros miramos y nos detenemos un poco en lo que era esto, estamos hablando, ¿sí? de muchísimas cosas que iban en oposición. Nos sigue diciendo el capítulo 30, el verso 9 de Isaías, que hablaba a su pueblo y de esta forma decía: porque pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahweh. O sea, así como le pasaba al pueblo, así hoy sigue ocurriendo, ¿sí? Hoy, muchísimos años más tarde, ¿sí? Muchos años, después de 2700 años, ¿sí? Esto sigue estando en la gente, que quieren servirle, pero quieren hacerlo como quieren, porque el pueblo rebelde es este, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la ley de Yahweh. Y dice de esta manera ahora, el 30:10, a los videntes dicen, no tengan visiones, a los profetas, no nos cuenten revelaciones verdaderas, háblenos palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones. ¿No es eso acaso lo que hoy sigue pasando? Que no quieren escuchar una verdad, que prefieren palabras blandas, palabras suaves, que se buscan maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, solamente eso, y se olvidan de lo que es verdadero, se olvidan de lo que el Todopoderoso quiere, que les sirvan en verdad, que les sirvan en justicia. Zacarías habla de esta manera, dice así, Zacarías 7, el verso 11, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. ¿Sí? Eso le pasaba al pueblo de Israel. Pero veamos cómo esto continúa. Segunda de Timoteo 4:10 nos dice ahora, pues el tiempo está cerca y lo estamos viviendo, cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, sino que se abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. Eso es lo que hoy está ocurriendo. Y de eso es lo que está hablando. ¿Sí? Apartarse de todo este tipo de cosas. Apartarse de esta enseñanza que viene del principio, pero no se tolera, no se aguanta. Antes se tapan los oídos, ¿verdad? Para no oír. Se tapan los oídos para no escuchar la verdad que viene desde lo alto. Daniel 7:25 ahora nos empieza a meter dentro de un poder que iba a aparecer, que era el cuarto imperio, ¿sí? Que ese cuarto imperio que habla el capítulo 2 de Daniel, ¿sí? Capítulo 7 de Daniel, nos habla de este cuarto imperio que de alguna forma lleva las características de los tres restantes, tanto de Babilonia, de los medo-persas, de los griegos, ¿sí? Y Roma lleva completo todo lo de los anteriores. Toda la adoración que tenían lo tiene también Roma. Y veamos, vamos a hacer un paralelo. Lo ordenado por el Todopoderoso, por un lado, cambiado por Roma. Y tenemos el Shabbat, día de reposo, ¿sí? Y la contraparte sería el primer día de la semana. Después tenemos Pesaj, Pascua, Ácimos, ¿sí? Tenemos la Pascua cristiana o la Pascua florida, que nada tiene que ver, que es muy llamada, ¿verdad?, para que se diferencie de la Pascua de los judíos, y pero resulta ser que lleva un montón de cosas, ¿sí?, que lleva solamente la Pascua cristiana, esta que no tiene nada que ver con lo que fue ordenado, sino que se aproxima a una fecha solamente, pero después tiene otras cosas que van desde el comer pescado o no comer carnes rojas, ¿sí? Y otras cuestiones más que la van haciendo diferente, la van haciendo distinta, y que es lo que traía de alguna forma también, ¿sí?, los pueblos paganos. Sigamos con el Shavuot, Pentecostés, fiesta de la semana, que inclusive en esto, ¿verdad?, hay muchos amigos lectores bíblicos que llevan el nombre, solamente el nombre de Pentecostales,
pero en verdad no saben, no respetan este día, esta fiesta de la semana, esta fiesta de Shavuot, o esta fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés también, ¿sí?, que no tampoco la hacen. Y vamos a continuar, ¿sí? Yom Teruah, o fiesta de trompetas, y cada una de estas solemnidades trae algo muy representativo, y también lo que podemos decir en el mundo cristiano, tampoco se hace, tampoco se lleva a cabo, y sigamos, Sukkot, tabernáculos, tiendas, esto tampoco se realiza, ¿sí? Y resulta ser que esta fiesta, de alguna manera, vamos a hablar después qué es lo que ocurría aquí, ¿sí? Y que era la Navidad estaba más cerca de lo que era tabernáculos, ¿sí?, en vez de estar en el mes noveno. Después tenemos una alimentación que es para cuidarnos, pero resulta ser que de parte de Roma inicialmente, y después muchos se suman también a esto, se come de todo, está todo permitido, ¿sí?, porque a través de con la oración y por la palabra, pero resulta ser que se olvidan por la palabra de quién, ¿sí?, es limpio. Después hay un calendario también, una forma de contabilizar los tiempos. Y todo esto es lo que está hablando en el capítulo 7, el verso 25 de Daniel. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en mudar o cambiar los tiempos, ¿sí? Los tiempos y las solemnidades, nos dice la versión Dios habla hoy, o la Fer Torres Amar. En cambio este tipo de calendario, ¿sí?, que era una forma diferente de conteo del tiempo, estaba hablando de que el cambio de los días se hacía de tarde a tarde, y esto es a partir de la hora cero. Y obviamente este calendario con sus dioses regentes. Fiesta de fin de año aparte de lo que es el calendario gregoriano. Bien, vamos a continuar. Pero ahora tenemos que tocar un poquito y vamos a hablar solamente un poco de lo que es la Gran Ramera. ¿Sí? El capítulo 17 capítulo 17 de lo que es Apocalipsis. Y nos dice de esta forma: y vino uno del capítulo 17:1, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá, te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y está hablando en términos simbólicos, está hablando de alguna forma para que se pueda tratar de entender, ¿sí? Verso 2. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella, los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Y sigue diciendo de esta forma: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, de nombre de blasfemia, tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. O sea, tenemos dos cosas ahora acá. Tenemos una mujer, ¿verdad?, que se traslada en una bestia, ¿sí? O sea, tenemos esta mujer ramera, ¿sí?, que la vamos a ir identificando, pero que al mismo tiempo se viene trasladando a través de los tiempos, ¿sí?, por una bestia. Y nos sigue diciendo de esta forma, el verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominación y de las impurezas de su inmoralidad, por las cosas que hace, por las cosas que practica. Eso, de esa forma está representada esta mujer, así como hay una mujer pura que es su novia, ¿sí?, que es la que va a llegar al final de las cosas. También hay una mujer que está con estas características. Podemos ver, acá vemos una imagen de esta mujer, ¿verdad?, que se traslada sobre una bestia, ¿sí?, que viene a través de todos los tiempos, y tiene un cáliz en su mano. Verso 5. Y en su frente estaba escrito un nombre en código: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En algún momento esto se ha tratado de demostrar que Jerusalén es la que cumple esta función, pero cambiaremos radicalmente de lo que estamos hablando. Pero sí, y de alguna forma se ha hablado que Jerusalén es esta, ¿verdad?
Ahora, si Jerusalén es esta, se prostituyó, no nació prostituta como esta mujer. Y sigue diciendo, pero nos estaríamos apartando prácticamente, haciendo la distinción quién es en verdad. El verso 6. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos del Mesías. Al verla me quedé estupefacto con grande asombro. ¿Sí? Allá Juan, cuando vio a esta mujer, quedó estupefacto. Cuando vio a esta mujer ramera, quedó estupefacto con lo que estaba viendo. ¿Sí? Y ahora empezamos a ver, de alguna forma, a graficar los significados. Nos dice así la pellita. Luego me dijo, las aguas que viste donde se asienta la prostituta son pueblos, multitudes, razas y lenguas. O sea, multitud de gente que había ya en ese entonces, ¿sí? Y más para nuestros días. Y empezamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es esta mujer que arrastra multitudes, que tiene un cáliz de oro en la mano, ¿sí? Y que de alguna forma nos está dando características de cómo es? De qué forma, ¿sí? Se arrastra y qué forma esto está teniendo y haciendo cosas que no son las que fueron ordenadas, que fueron muy diferentes a lo que le fue ordenado a su pueblo Israel. El verso 2, tiene autoridad sobre los reyes, ¿sí? Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella. Los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Entonces, veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cuáles son los reyes, los presidentes, los encumbrados de alguna forma, las altas autoridades que se rinden a este cuarto imperio? Y vamos a ir viendo diferentes imágenes, ¿verdad? De aquello que podemos decir, si le está besando el anillo pescador o un beso en la mano también, cosa que pasaba en el tiempo de Elías y qué significado también tenía eso, ¿sí? Y que podemos, son diferentes significados que se le dan a través del tiempo y se está tratando de mostrar. Adoración, inclinarse, reverenciar. Y vamos a ver algo, el supuesto primer papa, ¿verdad? Que fue Pedro, el supuesto, digo, llegó a casa de Cornelio, salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Pedro en ese momento? El apóstol dice así, pero Pedro, el capítulo 10, el verso 26, pero Pedro lo levantó diciéndole, ponte de pie, pues yo también soy hombre como tú. No permitió, ¿verdad?, recibir ese tipo de adoración. Eso no. ¿Quién más también pasó por esto? El apóstol Juan ante el ángel. Capítulo 19, el verso 10 dice así, me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas. No hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos, que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Adonai, adora al Eterno, ¿sí? El ángel no permitió que recibiera adoración. Primera de Reyes, lo que decía anteriormente, capítulo 19, el verso 18. No obstante, yo dejaré en Israel 7.000 personas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. ¿Sí? O sea, estamos hablando de una forma de lo que es un beso idolátrico. Continuamos. El verso 4 dice, se viste de púrpura y escarlata. Y vamos a ir identificando de diferentes formas, a ver quiénes somos y quién no, decía anteriormente. Podemos ver, ¿sí?, de qué forma se visten. De púrpura y escarlata, nos estaba diciendo, ¿sí? Aparte, obviamente, tenemos el blanco, tenemos el verde, pero hay un color que no. ¿Qué color es el que no usa? El azul. Ahora, ¿por qué no usan el azul? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué sirve? Dice Números 15, verso 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de su vestido por sus generaciones y en cada fleco de los bordes pongan un cordón azul. ¿Sí? Y nos dice así,
Número 15:39. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos que Yahweh, de Yahweh y los cumpláis, y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís. ¿Sí? O sea, ya estaba con una advertencia y le estaba diciendo que iba a poner estos flecos para que os acordéis de todos los mandamientos que Yahweh os da y los cumpláis. Y no sigan el impulso de vuestro corazón y de vuestros ojos, tras el cual os prostituís. ¿Sí? Sigue diciendo de esta manera, que de esto también se desprende otra conversación en la actualidad con respecto a lo que son los flecos y todo eso. Bien, acá vemos, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las muchas cosas que podemos ir mostrando, va a ser muy leve solamente, ¿verdad? Lo que eran sacerdotes de Dagón, ¿sí? Vemos, por ejemplo, lo que podría llamarse la tiara que usaban los sacerdotes en su momento de Dagón. Y vamos a ver algunas similitudes, ¿verdad?, que siguen estando en este tiempo. Seguimos avanzando. Y vemos estas similitudes de las que estamos conversando, de las que estamos hablando en este momento, ¿sí? Aquellas similitudes con las que no hay que participar y que de hecho, ¿sí? Hay cosas que siguen llegando a nuestros días en otra dirección. Y vamos a ver símbolos como puede ser la cruz Tau, y que lamentablemente se usa en muchísimos lugares. Esa es la cruz Tau que tenemos en principio, ¿verdad? Tenemos lo que es las imágenes de Ashera, y seguimos, ¿sí? Vemos ese símbolo está entre muchos hoy y aparentemente pareciera que es un símbolo, ¿sí?, de que es un símbolo cristiano, se le llama de esa forma, y que se identificaba en su momento al pueblo. Pero tengamos en cuenta que el pueblo de Israel jamás se identificó, ¿sí?, con el pescadito, ¿sí?, con ese pescadito, el elipsose, nunca se identificó. Tenemos también, uno ve ahí las agujas de Cleopatra, ¿sí?, o los obeliscos que tan famosos son en el mundo entero. De hecho, uno de esos obeliscos, ¿sí?, está en lo que es la plaza de San Pedro, al cual cuando sale el Papa queda justo frente a uno de ellos. Esta es madre, nos dice el capítulo 17, madre de las prostitutas. Acá creo que esta es una parte como para decirlo con cuidado, para no tener inconvenientes con esto. Tenemos que decirlo muy suave también, para que se pueda comprender, sin ofender, sin llegar a nada de eso. Pero resulta ser que cuando se aparta en el cuadro que estábamos mirando el primer día, cuando hablamos de la fiesta, ¿cuántos en verdad están tomando lo que lamentablemente Roma fue cambiando? ¿Sí? Cambió el primer día de la semana por Constantino, cambió lo que era la Pascua o Pesaj, ¿verdad? Cambió cada una de las fiestas. Ejemplo, también había algo que era importante. Cuando hablamos hablamos por ejemplo de Pesaj, que nos estamos aproximando sobre estos días, y de pronto lo que se puede llamar como la Santa Cena, y muchos pastores, ¿verdad?, aplican lo que es la Santa Cena en cualquier momento. Si tienen que viajar, si tienen que salir o estar en otro lugar, aprovechan ese momento, ¿verdad?, para dar o administrar lo que es la Santa Cena. No importa cuándo, cómo y dónde. O sea, sin pasar por los requisitos, ¿verdad?, de qué pide o cómo se hizo en un principio. Entonces, creo que es importante todo este tipo de cosas. Hablamos del árbol de Navidad, del que hizo Bonifacio, ¿sí? Y cómo de alguna manera
se sigue el mismo patrón. O sea, no importa qué es lo que esté haciendo o dónde esté, siempre va a haber una verdad y una mentira, un perseguido y un perseguidor. Y es lo que tenemos que alcanzar a diferenciar. ¿Sí? Creo que es importante tener, entonces, de alguna manera, tener un limpio corazón para servirle, claro que sí, que eso tiene que ser de esa manera, ¿sí? Pero también saber de qué forma dirigirme y de qué forma hacerlo. Acá vamos a ver un documento, una encíclica, creo que es importante, de Juan Pablo II, ¿verdad? Creo que era por el 2000, me parece que es la encíclica esta, del 93, perdón, miércoles 22 de diciembre del 93. ¿Sí? Y vemos que qué es lo que nos dice, veamos esto así. Hemos llegado de nuevo a la Navidad, ¿sí? Liturgia que se conmemora el nacimiento del Divino Salvador, colmando nuestro espíritu de alegría, paz. La fecha del 25 de diciembre, como sabéis, es convencional. En la antigüedad pagana se festejaba en ese día el nacimiento del sol invicto y coincidía con el solsticio de invierno. O sea, una fiesta pagana hacen coincidir con el nacimiento de nuestro Salvador. Vamos a verla un poquito más amplia, ¿sí? Entonces hay algo que está lejos de esta realidad y que lamentablemente son muchísimas las personas que lo abrazan esto. ¿Sí? No importa el credo que lleven, pero están abrazando, ¿verdad?, de que nuestro Salvador nació también un 25 de diciembre, cuando es fecha convencional y que en la antigüedad pagana se festejaba el nacimiento del sol invicto. ¿Sí? O sea, es tratarlo de hacer coincidir. Prostituirse, y nos da algunos conceptos, ¿sí? Dentro de todo esto, figurativamente nos dice cometer idolatría, siendo que al pueblo judío se le consideraba, acá pone, digamos, el dato ese está como en pasado, se le consideraba esposa de Jehová, esposa del Altísimo, ¿sí? Que esto sigue siendo de esta forma. Adulterar, apartar, cesar, cometer fornicación, dejar fornicación, ¿sí? Todo lo que implica el prostituirse. Y tenemos, acá se nos va a hablar, tenemos Israel y Judá se prostituyen. Bien, el pueblo de Israel se prostituye, ¿cómo? ¿Haciendo qué? Nos dice con la adoración al sol. Dice de esta forma: entonces me llevó al atrio interior del templo, el Señor, a la entrada del santuario, entre el vestíbulo y el altar. Unos 25 hombres estaban de espaldas al santuario, inclinados al oriente, y con la frente en el suelo, adorando al sol. ¿Sí? A la reina del cielo, y acá creo que hay que tener atención en esta parte. Jeremías 7:18 nos dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Sí? Ahora, ¿por qué mostrar esto? ¿Por qué ir a esta parte? Porque así como Israel se prostituyó y se equivocó, traigámoslo a nuestros días. ¿Sí? Traigamos nuestros días y ver cómo salimos de esta situación. Sigamos. La adoración a Moloch, Tamuz, y nos dice: antes bien llevaste el tabernáculo de vuestro Moloch, Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Y eso le pasó a Israel y le pasa en cierta medida. Segunda de Reyes 17:16 dice: dejaron todos los mandamientos de Yahweh Elohim y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, así también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Sí? Ahora, en Babilonia, ¿sí?, dice que se halló la sangre de los profetas. Pero vamos a hacer un paralelo en el capítulo 17 y el verso 6. El capítulo 18, perdón. Dice así:
Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos del Mesías. Al verla me quedé estupefacto, con gran asombro. Y nos dice el capítulo 18, clamó con fortaleza en altavoz diciendo, ha caído la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue, de todas aves sucias y aborrecibles. Hagamos un alto, un pequeño alto solamente. Veamos que en Babilonia, si aparte de todo, es guarida, ¿sí? Nos dice de esta forma, es hecha habitación del demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles. Pero ya a esta altura las aves tendrían que ser limpias, ¿sí? O sea, hablando de lo que es la alimentación y que es otro problema por nuestros días. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos que han sido muertos en la tierra. Acá con esto armamos una confusión tratando de mostrar de alguna manera, ¿sí?, de que la gran ramera es Jerusalén. Cuando vemos el capítulo 18 y lo leo de nuevo, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos que han sido muertos en la tierra. Y uno se pregunta y decimos, ¿los profetas fueron muertos por Roma? Tenemos que decir que no, pero sí fueron muertos por Babilonia. Sí fueron muertos por la bestia, así como pasó con Daniel, así como pasó con Isaías, así como pasaron desde el mismo principio para acá. Por eso veíamos el capítulo 11, ¿verdad? Allá en la Torre de Babel. Desde allá viene este problema para acá. Y después de esto aparece el capítulo 17, ¿sí? Esta mujer ramera que de alguna forma está representando a lo que es Roma. Son dos cosas diferentes, dos cosas distintas, pero que terminan siendo una sola. Ahora los invito, ¿sí?, un momentito a escuchar un video, es muy cortito. Ahí está. De este domingo. Hoy también es un día importante para la Iglesia Católica. En un acto sin precedentes, el Papa ha entonado el mea culpa y ha pedido perdón por los pecados cometidos a lo largo de los siglos. Con esta ceremonia, el Vaticano reconoce una serie de errores, como el uso de la violencia para imponer el cristianismo, el antisemitismo o la Inquisición. El mensaje último de Juan Pablo II ha sido un nunca más. Juan Pablo II abraza y besa el crucifijo en señal de arrepentimiento. Jamás se había visto un gesto semejante. Un papa que, arrodillado ante Cristo, pide perdón por las culpas y los errores de la Iglesia Católica. Ha sido el momento culminante de una ceremonia sugestiva iniciada ante la piedad de Miguel Ángel para mostrar simbólicamente que la Iglesia llora los pecados de sus hijos como la Virgen llora el Cristo muerto. 5 cardenales y 2 obispos han enumerado genéricamente los pecados del pasado y del presente. Se han referido así a la intolerancia y violencia durante las cruzadas y la Inquisición, las divisiones entre los cristianos acompañadas de excomuniones y persecuciones, las conversiones forzadas y falta de respeto a otras culturas, la predicación del sometimiento de la mujer, la justificación de la esclavitud, el silencio sobre el holocausto y hostilidad hacia los judíos, y finalmente los pecados de injusticia social contra los más pobres y marginados. Este ha sido el acto litúrgico más original y audaz del Jubileo del 2000. Es también uno de los más importantes del pontificado de Juan Pablo II. El Papa Wojtyła ha tenido que imponerse a muchas opiniones contrarias entre cardenales, teólogos y colaboradores, quienes temían una instrumentalización del mea culpa por parte de los enemigos de la Iglesia. Chiediamo perdón. Perdonamos y pedimos perdón. Reconocer los errores del pasado, señala el pontífice, sirve para despertar nuestras Noticias de este domingo. Hoy también es un día importante para el del pasado, señala el pontífice, sirve para despertar nuestras... Ahí vemos, ¿sí? Y pues se puede tomar de alguna forma. Alguien decía, qué grandeza, ¿sí?, de la forma que pide perdón, qué grandeza del Papa, ¿verdad?, cuando pide perdón por las conversiones forzadas, por algunos excesos podríamos llamar la muerte de miles, la tortura de miles, muchos, ¿sí?,
que lamentablemente dejaron la vida, ¿verdad? Porque pensaban diferente, porque hacían algo distinto. Cuando esta persecución termina ya en el 1798, y en verdad muchos de los movimientos que hoy están en aquel entonces no existían, solamente estaba el pueblo de Israel en obediencia, el pueblo de Israel que era creyente también en su Mesías, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Sigamos. Acá, acá hablan, ¿verdad? Y nos dice, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? Acá es un mensaje netamente, ¿verdad?, para el pueblo de Israel y para los que abrazan, ¿sí?, esta forma de adoración. Nos dice de esta forma allá en Josué. Bien la recriminación, capítulo 24, verso 15, y dice de esta manera. Si mal os parece servir a Yahweh, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Sí? O sea, viene esta recriminación al pueblo que siempre claudicó entre dos pensamientos, a quién debían servir. ¿Sí? Si dejaban todo el mandamiento, dejaban toda la ley de lado, por un lado, ¿sí?, o abrazaban también aquellas cosas visibles, como veíamos recién en el video, ¿sí?, abrazado a una imagen de madera, de yeso, de metal, ¿verdad? O aquellos otros que tampoco quieren servirle. Y después también nos recordaba el profeta Elías. Y Elías nos habla algo prácticamente calcado y nos dice de esta forma. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaré entre dos opiniones? Si el Eterno es Dios, seguidlo. Si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sí? O los 450 profetas, ¿verdad?, que estaban allí y que de alguna forma Elías se burlaba, eran parte del pueblo, ¿sí? Allí eran parte de lo que era la casa de Israel. Entonces, a este pueblo él también les habló, dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre los pensamientos? Entonces, estas mismas palabras hoy tienen que resonar a su pueblo, ¿sí? No claudicar entre dos pensamientos. Y lo que decía Elías, el profeta Elías, es muy claro al respecto, ¿sí? Y entonces, en resumen, para ir cerrando y concluyendo, el resumen sería, ¿verdad? Tenemos un matrimonio, tenemos las bodas del Cordero, y nos dice de esta forma ahora. Allá en Ezequiel, dice así, el capítulo 13, dice, ve y proclama a oído de Jerusalén. Así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud, de tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. El que tiene la esposa, decía Juan en el capítulo 3 ahora, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo es que ha estado a su lado y lo oye y se alegra. Sí, esto estaba diciendo Juan con respecto, ¿sí?, al Mesías, con respecto a nuestro Maestro. Dice, se oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido, decía Juan. Porque ellos invalidaron, capítulo 31 de Jeremías, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui un marido para ellos, dice Yahweh en Jeremías 31, 32. ¿Sí? Lo que decía anteriormente, entonces, no seamos parte de Babilonia, no seamos parte de la enseñanza que viene de Babilonia, que viene del principio y ha llegado hasta hoy. ¿Sí? Tampoco de su sistema de adoración, que simplemente es apartarnos, que es sacarnos, para que no hagamos lo que está bien. Y acá que sea válido el consejo que decía el profeta Ageo, ¿verdad? Mediten bien en sus caminos, mediten bien los que quieren servirle, mediten bien los que quieren acercarse y entrar en el camino de la redención. Que el Eterno sea bendiciéndolos grandemente. Si les gustó este video, le pueden dar un like, compartan, ¿sí?
para que esto pueda llegar a aquellos que también les pueda llegar a interesar. Que el Eterno los bendiga grandemente.